escuchando, ¿no? Y es así que, en fin, que los pensionistas son un colectivo sensible, que quién se los iba a echar enfrente. Pero es que si decae las medidas sociales para evitar desahucios, a partir de ahora vamos a ver cómo desahucian a familias con niños muy pequeños. Esto es lo que se debe votar en el Congreso. Y a esto también se le dijo que no en el Congreso. Entonces, claro, a mí me gustaría saber cuál es la razón para evitar, para dejar en la calle a familias vulnerables, con niños, con dependientes, con personas mayores a su cargo, en muchos casos encabezados por una mujer que ha sido víctima de la violencia de género. No. La humanidad no vale para votar en política. Lo planteo porque si este decreto de medidas sociales que incluye el desahucio decae, es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Y yo creo que alguien, sinceramente, que vote a favor del desahucio de una familia, es porque no ha visto ninguno. Porque con ver uno, Marta, basta perfectamente para saber que eso no se debería producir. Que las ayudas están un posible caso, ¿no?, de que podría suceder, fíjense, hoy mismo, con ese decreto que ya no está en vigor. Una mujer, no entiendo cómo sus señorías han dicho que sí a echar a la calle a una mujer que no tiene alternativa y es, miren, víctima de la violencia de género, o con niños a su cargo, o vulnerable económicamente, o que haya ocupado la casa vacía de un fondo buitre, que nunca, por supuesto, haya usado la violencia y la intimidación, o a una mujer que en vez de cumplir cada una de esas características por separado, las cumpla todas ellas juntas. Esa mujer está hoy en la calle. ¿Qué más debate hace falta para decir que eso no debe suceder? Damián. Es que además... Digo, perdón, porque luego estas familias con niños a las que van a desahuciar van a casas también de pensionistas, que son los padres. Sí, pero es que además la vulnerabilidad en la población española se ceba especialmente con las mujeres. Claro. Y las pensiones mínimas se ceban especialmente con las mujeres. Y la brecha de género se ceba especialmente con las mujeres. Entonces, son razones suficientes como para plantear efectivamente soluciones a esa problemática y parar de una vez definitivamente todo el tema de este tipo de desahucios. Jesús. Sí, es que damos por hecho que era sencillo, digamos, separar el tema de la prórroga, de la moratoria de los desahucios y las pensiones y el resto del escudo social. Pero yo no sé de dónde sale esa afirmación, porque yo he estado repasando notas y publicaciones de distintos medios, incluido el que yo represento, y es que se han hecho intentos en distintas ocasiones y ha habido planteamientos Hoy lo han hecho. Para negociar, perdón. Hoy lo han hecho. Y el año pasado también. Pero lo que digo es que ha habido intentos por el medio, en los meses siguientes, de intentar aprobar algunas medidas antidesahucios que están propuestas, entre otras cosas, por las plataformas que están luchando por este tema, ¿no? Sobre la vulnerabilidad especialmente. Y no salían adelante no solo porque se opusiera a la derecha, sino algunos de los grupos que se oponían la semana pasada a esto, ¿no? O sea, no podemos, creo, dar por hecho que si se hubiera planteado desde el principio por separado ya estaba hecho, ¿no? No, insisto, recordemos cualquiera de las negociaciones políticas que en esta legislatura y en la anterior, desde que la realidad indica que hay un Parlamento fragmentado, de que no es solo el bloque de izquierdas y el de derechas, sino que se necesitan más votos de nacionalistas conservadores, etcétera, no son sencillas. Entonces, es que parece como que fue un capricho presentar un decreto ómnibus, que no es la primera vez en la historia que se presenta un decreto ómnibus, insisto, con menos coherencia en las medidas, en los contenidos que se toman. Y luego veremos, si aquí lo importante es qué resultado da esto en cuanto a lo que se aprueba y sale adelante en toda esta batería de medidas. Pregunto, si se refieren a que para poder tener esa garantía pública, esas compensaciones públicas, hay que cumplir ciertos requisitos sobre los precios y no especular con la vivienda. Entonces, a mí no me sirve decir que no funciona.
Lo que no funciona es que se participe en una serie de condiciones para el objetivo principal en lo que se refiere a vivienda, que es no solo evitar los desahucios de gente vulnerable, sino también procurar que se acabe con la especulación y unos precios absolutamente inasequibles, ¿no? Esto es muy interesante, Jesús, porque yo no sé hasta qué punto se puede desvincular, digamos, los desahucios del asunto de la crisis que está viviendo este país con la vivienda, ¿no? Porque dices, oye, voy a proteger a los pequeños propietarios, ¿no? No hablan de los fondos buitres, que si decae el decreto están protegidísimos, pero bueno, los pequeños propietarios. Pero yo pienso, ¿y qué sucede con los inquilinos? Es decir, ¿se les puede subir siempre el alquiler sin ningún tipo de medida, de límite? Porque es que entonces al final no podrán pagarlo y se convertirán en gente que puede ser desahuciada. Sobre todo si el propietario acepta y utiliza, digamos, la garantía pública de que no va a dejar de cobrar su alquiler si hay una situación de impago, pues hombre, es decir, se somete a esas condiciones y esas condiciones ayudan a evitar que se sigan disparando los precios. Pues una de las cosas que querían aprobar, pues que si una persona tiene una casa, pues resulta que si la tiene alquilada y no le pagan la renta, pues que no tiene derecho a cobrar la renta. Qué bueno eso, ¿no? Menos mal que no ocupan el Palacio de la Moncloa, porque si ocupan el Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno tiene que salir y no tiene derecho a recuperar el Palacio de la Moncloa. El resultado que va a tener. Una de dos, o de verdad no se quiere hacer un escudo antidesahucios, no se quiere que estas medidas salgan, o se quiere que salgan con determinados grupos políticos que no necesariamente tienen por qué ser todos, o lo que se quiere es acusar claramente, ¿no?, a la derecha, al partido de la oposición, al Partido Popular, a Junts, a quien sea Vox, de esta poca, vamos a decir, sensibilidad social por no ser capaces de apoyar medidas como, por ejemplo, tan evidentes como las ayudas a la dana o los incendios forestales o las entregas a Arroyo. Pues efectivamente va a ser eso. Va a ser que se quiere acusar al PP y a la derecha y a Vox y a Junts ahora también de ser partidos antisociales. Lo has dicho tú muy bien. O sea, has dicho, o nos están haciendo trampas o quieren acusar al PP. Va a ser eso. Pero va a ser eso. Utilizando los desahucios. Voy enseguida. El año pasado la estrategia funcionó para que todo el mundo, y en particular el PNV, supieran que el PP y por supuesto Vox estaban en contra de que se devolviera al PNV un inmueble en París que había sido confiscado por el franquismo, si no recuerdo ahora los detalles, pero básicamente era esto. Y funcionó, claro que funcionó. Todo el mundo se enteró de cuál era la posición del PP y de Vox y del PSOE y de todos los grupos, porque tuvieron que decir cuál era su posición. Y efectivamente la semana siguiente, o más o menos, o a las 2 semanas, se aprobó la subida de las pensiones de manera aislada. Todos en el fondo sabíamos lo que pasaría, y yo creo que en este mismo programa se sabía que ningún gobierno ninguno dejaría caer la revalorización de las pensiones, que está en el Pacto de Toledo, además es una responsabilidad con nuestros mayores, naturalmente, pero efectivamente ha vuelto a funcionar. Aquí hay que ir a lo sustancial, Valentina. Lo sustancial es que ante una medida que se aprobó durante la pandemia, hace 5 años, que establece que no se puede desahuciar a familias vulnerables, cuidado, esto es importante, declaradas como tales por los servicios sociales correspondientes, municipales, autonómicos, y además por un juzgado, y que no se puede desahuciar a esa gente, que se calcula que efectivamente pueden ser 50 y tantas mil, ahora veremos con este añadido del PNV, ante esa situación, ante esa prórroga, ante esa moratoria de los desahucios, que pueden dejar en la calle ahora mismo, mañana mismo, a 50.000 familias, saber cuál es la posición del PP y de Vox y de Junts. ¿Y cuál es la posición del PP? La acabamos de escuchar de boca del presidente del Partido Popular. Decir que se está favoreciendo la ocupación. Ha tenido por lo menos la dignidad de no decir, si no he escuchado mal, inquiocupación. Término asqueroso que está proclamando el Partido Popular, un partido de gobierno, porque que lo haga Vox, vale, pero que el PP identifique a las familias vulnerables como inquiocupas me parece vergonzoso. Luis, 2 cosas. ¿Cuál es o sea, si ese decreto se hiciese exclusivamente un decreto sobre la ocupación, cuál sería
el problema que eso tendría. Es que sobre ocupación no es un decreto sobre ocupación. No, sobre estas medidas de bueno, vale, pero hay que hacer una buena distinción que Manolo ha corregido. Que son 5 medidas de... Sí, bueno, pero cuidado, no estamos hablando de ocupaciones. Es que la ley establece claramente que es una ocupación... Las 5 medidas que estamos hablando del decreto antidesahucios. De esto en concreto. Sí, es decir, ¿qué pasa? Si el gobierno lo planteara, pues que lo perdería probablemente. Bueno, vamos a ver, vamos a comprobarlo entonces lo que está haciendo es utilizar otras medidas para que el se gobierno apruebe. Es que no estoy entendiendo. Pues claro que sí, el gobierno ofrece un paquete que se ha llamado de escudo social, que pretendía incluir la subida de las pensiones junto con otras medidas que van desde coche eléctrico. Tú dices que la estrategia está funcionando, hombre, pero claro como un chantaje. Claro que sí. Bueno, no es un chantaje, no. Me parece bien. La política se sirve para hacer política. Pero vamos a ver, Valentina, a ver si lo entiendo yo. Entonces, para que no fuese un chantaje, como tiene que funcionar el parlamentarismo y la legislación en España, es que el gobierno presenta las cosas como la oposición le dicta. No, fíjate lo que ha hecho. Pero yo te he escuchado absolutamente con una atención, la máxima atención que puedo tener, la que soy posible. Entonces, perdóname, el gobierno presentará en el escudo antidesahucios lo que considere. Hay un tema en el que todos sus socios potenciales le afearon, el PNV incluido, que fuese lo de las pensiones, pues han hecho una reflexión o han hecho cálculos o lo que sea, y ahora presentan el escudo antisocial, o el escudo social, que a mí me parece muy correcto que vaya junto. Pero hombre, lo que no será una forma de argumentar es que o el gobierno lo trocea en las 47 decretos que quiere la oposición, o si no es un chantaje, porque aquí todo es un chantaje. No, hombre, es que una cosa se llama gobierno y otra oposición, precisamente por eso. A ver, lo que es... Presenta el escudo social y se ha hecho en otros ejercicios, efectivamente. A ver, todas las negociaciones están al límite. En la anterior intervención comentabas, no, es que sabe cuál va a ser el resultado. Pues es que no es verdad, porque en esta legislatura no solo el gobierno, es que ni tú, ni Luis, ni yo sabemos muchas veces cuál es el resultado, entre otras cosas porque Junts hasta el último momento no lo decide. Valentina. No sabe cuál va a ser el resultado en el escudo, por ejemplo, no lo sabe. Bueno, en este no. Claro. Lo que pasa es que yo querría entender también qué es lo que pensáis entonces de esta nueva negociación con el PNV, en donde los desahuciados de aquellos propietarios que tienen una o dos viviendas, esos son desahuciados de segunda, ¿os parecen peor, mejor? O sea, en esa negociación, entonces, ¿os parece que ahí esta especie de retrato terrible que se está haciendo sobre aquellos que no querían votar esto, que tiene, o le va a preguntar al propietario, ¿tiene usted cuántas casas para entonces ser capaces claro de...? Claro que sí, porque es un juez, claro, porque es un juez al final que determina, a ver, señor, usted tiene 2 propiedades, o tiene 3, o tiene 10, pues entonces, perdón, usted no puede desahuciar. Hay un decreto que se mantiene, usted no puede desahuciar, es así. Entonces, a mí me parece que está muy bien no poder desahuciar directamente a familias declaradas como vulnerables. A mí me parece mejor la posición inicial, pero entiendo también el PNV. ¿No crees que deberíamos exigirle al gobierno que no haya familias vulnerables? Me parece bien, sí, hombre, claro. 5 años después de haber acabado el Valentina, COVID. Sí, bueno, quiero afortunadamente, decir, porque estas son medidas que se tomaron para un momento determinado. Con una España que va creciendo al ritmo que va creciendo y que económicamente va tan bien, ¿no? Bueno, digo que a mí me parece que la medida tal como estaba propuesta, como está ahora mismo, vigente, bueno, como está vigente ahora, excepto ahora que decae, claro, me parece que está bien. También me parece bien que en un momento de negociación, si el PNV quiere introducir algunas garantías adicionales a los caseros... Estamos con los desahuciados, Valentina, pero depende de quién nos lo pida. Creo que estoy siendo muy claro, Valentina, que estoy siendo muy claro. Sí. A partir de ahí, que el país debería no tener pobres, ni gente, ni familias vulnerables, obviamente, eso es un ideal. No, es que esta es una medida que se tomó... Que este país está avanzando precisamente en ese camino, gracias a un gobierno progresista que está poniendo medidas de protección, me parece evidente. Que enfrente tenemos a un Partido Popular, y no hablo ya de Vox, por descontado, que quiere dejar a la gente a su suerte, pues me parece cada día más evidente, y el gobierno hace bien poniendo el espejo delante del PP. Bueno, muchas cosas. Primero, para ir por los decretos. A ver, yo ya comentar la semana pasada que también hablamos de este tema, yo ya comenté que a mí no me gustaba el planteamiento del ómnibus, ¿no? No me gusta cuando lo hace este gobierno y ni cuando lo han hecho los anteriores, que lo han hecho.
Y por lo tanto yo en la forma creo que es mejor lo que va a ocurrir ahora, que es que vaya dividido en dos. Pero bueno, la forma tiene su importancia, en democracia es muy importante, pero lo más relevante siempre es el fondo, ¿no? En el fondo, a mí no me entra en la cabeza realmente que haya partidos políticos democráticos, me refiero, excluyo a Vox del análisis, partidos políticos democráticos que estén contra el escudo antidesahucios. No me entra en la cabeza. Si no conociésemos el currículum y la trayectoria de Feijóo, diría que me sorprendería, o me sorprende desagradablemente, que hayan mentido, hablando de inquiocupación, términos que son disparatados y que nada de eso figura, ni figuraba en el primer decreto, ni figura en el de ahora. Pero bueno, como conozco con detalle la trayectoria de Feijóo, que llegó a la Xunta con una campaña de fake news en el 2009, probablemente la primera campaña masiva de fake news, y desde entonces hay que decir que sí que ha mantenido la coherencia en esa estrategia, pues no me sorprende. Tampoco ya los chistes malos que acabamos de oír, ¿no? Yo creo que o cambia de guionista que le haga esos chistes de la ocupación de la Moncloa, o a lo mejor alguien le diga que no tiene que leer todo lo que le escriban, porque es que al final termina haciendo el ridículo y es una pena, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, tú lo has dicho en la introducción, lo de Junts es imprevisible, no se sabrá hasta el último momento. Yo lo que tengo claro es que en una sociedad como la nuestra, ninguna de esas 58.000 familias potencialmente que se pueden ver en una situación de desahucio puede ir a la calle. Entonces, las instituciones tienen la obligación de solucionar eso. Falta leer la letra pequeña o ver cómo se desarrolla. Desde luego yo no sé si va a poner que son las instituciones, los ayuntamientos, si es en la ley, en el decreto, pero bueno, yo creo que está fuera de toda duda que eso hay que evitarlo. Quiere decir que no podemos en 2017 permitir que familias vulnerables vayan a la calle. Buenas noches, Gabón. ¿Cómo está? Bienvenido a Hora 25. Bien, aquí en Bilbao. Señor Matute, Bildu va a votar a favor de los dos decretos, el de las pensiones y del otro también, del escudo social. Yo creo que Euskal Herria Bildu es bastante previsible. Dijimos que íbamos a defender todos los aspectos que venían incluidos en el decreto social, que finalmente, o en el decreto ómnibus que contemplaba el escudo social, que finalmente decayó la semana pasada, y nosotros nos mantenemos en esas tesis, evidentemente. Pero además lo hacemos por convicción, porque sostenemos la palabra y porque además también creemos que es lo que permite hacer efectiva esa bella proclama del no dejar a nadie atrás de manera concreta, porque de no hacerlo, al final uno puede sucumbir a la lectura de que hay gente que importa menos porque tiene menos, de que hay 60.000 familias que como no pueden pagar el alquiler, pues son casi que invisibles a los ojos de nuestra sensibilidad, y nosotros creemos que el escudo social es necesario. Si lo triste es que siga siendo necesario desde que se proclamó. Y yo creo que eso también determina un poco pues qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? O no estamos consiguiendo parar, ¿no? Es la de la acumulación por desposesión, donde al final pues la desigualdad entre las rentas más altas, entre los ricos, es cada vez mayor respecto a la mayoría de la población que no se mueve en esa franja de los sectores más ricos. Y eso hace que, junto con el precio de la vivienda y otras cuestiones, pues cada vez haya más gente que vive en el alambre. O sea, que 60.000 familias se puedan ir a la calle porque no pueden pagar el alquiler, no porque no deseen hacerlo, sino porque no pueden pagar el alquiler. Yo creo que es un drama social de envergadura, y al que sinceramente creo que cualquier fuerza política, sea del arco ideológico del que sea, no puede sustraerse. Y si lo haces, o si le prestas atención una vez que no te sustraes a esa realidad con un mínimo o un ápice de humanidad, ya no digo de más, de humanidad, pues tienes que pensar que tu estar en política tiene que servir para solucionar problemas de gente que tiene menos recursos y menos posibilidades y capacidades para hacer frente a una realidad tan dura. ¿Qué opinan de que el gobierno haya llegado a un acuerdo con el PNV para rebajar la moratoria de los desahucios y así amarrar el voto del PNV e intentar ganarse el de Junts también? Ya, bueno, en primer lugar yo creo que conviene señalar que el decreto que se aprobó, que se sometió a votación la semana pasada y que no salió adelante porque no obtuvo la mayoría de votos, era exactamente en los términos que tienen que ver con el escudo social y la protección a los sectores más vulnerables de la sociedad, a las familias vulnerables, era exactamente el mismo que se votó el año pasado y que contó con el voto afirmativo del PNV y de Junts. Eso es lo que negoció
anunció Euskal Herria Bildu en diciembre, y eso fue, de alguna manera, el acuerdo que Euskal Herria Bildu alcanzó con el gobierno, y que era un acuerdo que promovía o que defendió Euskal Herria Bildu en esa negociación con el gobierno, pero que venía avalado o sostenido por la petición que nos hacían diferentes colectivos, desde las plataformas de afectados por las hipotecas hasta los sindicatos de inquilinos, etcétera. Nosotros lo que hicimos en ese caso fue recoger esa demanda social que nos parecía absolutamente justa y que tenía que ver con la moratoria de antidesahucios, que tenía que ver con no cortar la luz, el agua y la electricidad a las personas que no pueden pagarlo, porque estamos en invierno, sabemos que hace frío y a todos nos horroriza ver imágenes de la Cañada Real, pero resulta que, por desgracia, entre las caras con las que nos cruzamos todos los días hay gente que tiene que elegir entre poder comer o poder calentarse, entre poder bañar a sus hijos o duchar a sus hijos con agua caliente o no hacerlo, ¿no? Y también venían otra serie de medidas. Y como digo, todas esas medidas venían contempladas en el escudo social del año pasado, que venía incluido en otro decreto ómnibus mucho más grande y con medidas mucho más, en teoría, diferentes, es decir, digamos, entraban a diferentes cosas, incluso del Palacio aquel de París, que ustedes recordarán porque fue objeto de una cierta polémica en su momento, y como digo, se aprobó con los votos del PNV y de Junts. Que ahora el PNV ha decidido incluir esta cuestión, bueno, yo creo que en la comparecencia que tuvo el viernes la ministra de Vivienda, y a la que yo asistí en calidad de portavoz de Euskal Herria Bildu en materia de vivienda, lo señalé. Es decir, nosotros estamos en política para intentar dignificar la vida de la gente, para no dejar a nadie atrás, para que la gente vulnerable encuentre protección y cobijo con las mismas garantías que la encuentra cualquiera que tiene más recursos, y también siendo conscientes de que todos tenemos que ceder. Y también lo digo con absoluta claridad, la política que se hace y que se puede hacer con los números que hay, con la aritmética que hay en el Congreso de los Diputados en la actualidad, no es ni de lejos la política, en términos de ambición, en términos de radicalidad, si se quiere, no es ni de lejos la política que nos gustaría hacer de Euskal Herria Bildu, porque creemos que hay que ir muchísimo más allá, porque sabemos que el problema de la vivienda es un problema que necesita de muchísimas medidas en muchos frentes, donde probablemente ninguna es excluyente, pero donde todas son necesario acelerarlas, porque si no, vamos a seguir lamentándonos pues de esta triste realidad en la que nuestros hijos y nuestras hijas pues tendrán cada vez más difícil emanciparse, no por lo a gusto que puedan estar en nuestros hogares, sino por la imposibilidad de encontrar un hogar al que irse y que puedan pagar. Entonces, señor Matute, por entenderlo, ustedes no comparten esto que han pactado hoy el PSOE y el PNV, de que los caseros que tienen su casa y otro piso en alquiler sí puedan desahuciar a los inquilinos que no pagan, si son vulnerables. No lo comparten, pero lo asumen. Al final, esto estamos hablando de la longitud de paso. A nosotros nos gustaría ir, como te decía antes, mucho más lejos y de manera mucho más rápida. Asumimos que con la correlación que hay, los pasos que se pueden dar son más cortos, y lamentamos que algunos de esos pasos pues también tengan riesgos, porque sinceramente, si hay un problema de impago, porque yo creo que también es bueno que la gente entienda esto. Es decir, cuando hablamos de que 60.000 familias se pueden ir a la calle, estamos hablando de que en esas 60.000 familias hay gente que lo que tiene es un problema de morosidad, que siempre ha existido, y que además esa tiene un cauce o un recorrido a través del derecho administrativo, que no penal. Y luego hay otra gente que en todo caso entraría dentro de lo que se llama el delito de usurpación, que es quien ha ocupado una vivienda que pertenece a un fondo buitre, a un gran tenedor, a un banco, etcétera, etcétera, para que se me entienda. Es esa la realidad a la que estamos aludiendo, y esa es la realidad a la que tenemos que dar respuesta. Y nosotros creemos, sinceramente, que se pueden hacer muchas más cosas, pero hay una cosa que a la gente se le olvida mencionar y que me parece muy importante. Es decir, aquí no se está diciendo que si una persona, una familia, tiene alquilada una vivienda y a la gente que tiene en esa vivienda deja de pagarle, el coste del no ingreso lo tenga que asumir esa persona. Porque existe una cosa que se llama el fondo de compensación. Ese fondo de compensación, que es un dinero que nace o emana del Estado, se pone a disposición de las comunidades autónomas que, en ejercicio de sus competencias, por tanto, desde el respeto a su autogobierno y su soberanía, y créame que nosotros somos bastante celosos en lo que tiene que ver con el respeto de nuestra soberanía y nuestro gobierno, es quien tiene que gestionar a través, o una vez tiene los informes judiciales que determinan que esa familia es vulnerable, una salida habitacional, o en caso de que no tenga una alternativa habitacional con los recursos propios, pagarles la renta. Si hay un problema, si hay un problema de atasco ahí, pues claro, eso es lo que hay que solucionar. Es que eso se esté ejecutando correctamente. Efectivamente, pero claro, si en eso yo no voy a poner ninguna pega. La burocracia, yo creo que la sufrimos todos, ¿no? En mayor o menor medida, y todos sabemos lo latoso que puede llegar a ser rellenar 12.000 instancias. Pues probablemente ahí hay que hacer un esfuerzo, pero ahí tienen que hacer las comunidades autónomas también un esfuerzo para que esa gestión que tienen sea una gestión efectiva y sea una gestión directa
directa y que esa ventanilla única para el acceso a la administración lo sea de verdad y sobre todo para la gente, y yo creo que no es difícil esto tampoco de entender, que se mueve con más dificultad, y la gente que suele estar en situación de vulnerabilidad es la gente que tiene menos capacidades trabajadas para poder enfrentarse a esa burocracia. Por tanto, evidentemente, ahí se puede hacer mucho más y se tendrá que hacer mucho más, pero insisto, no se trata de que la persona que alquila un piso tenga que soportar el gasto de tener a gente en ese piso que ha alquilado sin que le paguen. Para eso está ese fondo de compensación, y eso es lo que hay que hacer que sea efectivo, claro. Le veo usted mucho más moderado que a Podemos hoy, que ha dicho que lo del gobierno y el PNV es un pacto criminal. No sé, ¿usted comparte esto? Bueno, no, sí, yo ya he leído el tuit también, pero también he visto que mañana creo que hay una reunión y un pose para los medios del secretario general de Podemos de Euskadi con el presidente de Euskadi Buru Batzar. O sea que, no sé, yo no me quiero meter en esa categorización. Yo creo que he sido... Para que nos esté escuchando desde fuera de Euskadi, es el líder de Podemos Euskadi con el líder del PNV. Efectivamente, eso es, sí, perdón. No me da cuenta de que sí, que da por hecho que todo el mundo tenía que entender lo que estaba diciendo. Efectivamente, pues el líder de Podemos de Euskadi se va a reunir con el líder del PNV mañana, y bueno, pues esas declaraciones chocan o contrastan un poco con esa, digamos, radicalidad verbal que ha podido eximir Yone Belarra. Pero yo insisto, yo creo que la propuesta que nosotros trasladábamos en el escudo social, y ya el propio nombre indica algo, o sea, se le llamó escudo social porque se entendió que había que buscar alguna línea de defensa, algún parapeto, alguna oportunidad para la gente que lo está pasando realmente mal y que por desgracia hoy lo sigue pasando realmente mal. Y como digo, ante esa realidad, nosotros en diciembre pactamos el escudo social, y lo hicimos porque nos lo pidieron, igual que a nosotros, a otras formaciones políticas, pero nos lo pidieron las plataformas afectadas por las hipotecas, nos lo pidió la red de lucha contra la pobreza, nos lo pidieron diferentes colectivos, más de 40 colectivos que trabajan contra la pobreza y la exclusión. Entonces, yo creo que ellos, si siguen pidiendo, y no me consta que sea lo contrario, que sigamos, pese a que sea insuficiente, pese a que esté muy lejos de lo que nos gustaría hacer, pero que sigamos manteniendo esa línea de defensa, pues desde luego lo vamos a hacer. Y yo creo que la otra reflexión que nos tendría que llevar, en todo caso, es si año tras año tenemos que prorrogar Dana, que es cuando Feijóo, para no contestarle a la pregunta que usted le había planteado, él le preguntó si usted tiene datos sobre los asesinatos de ETA que quedan por resolver. ¿Usted cómo vivió este momento? ¿Cómo interpretó este momento? Bueno, a mí una parte que me pareció triste, pero yo sé que estoy ahí y que tengo que aguantar lo que quiera otro vertir, y que tengo además que ser capaz de exponer mis reflexiones sin caer en las provocaciones que me puedan hacer. Eso lo intenté hacer, pero aun y con todo me quedó una sensación triste, porque yo creo que no se lo merecía la gente del País Valencià que pudo estar escuchando esa comparecencia. Creo que no se lo merecía. O sea, el protagonismo tenía que haber sido el de la Dana, el de los afectados y afectadas, las personas afectadas por la Dana, y el de las víctimas, y ver cómo conseguíamos dilucidar cuáles habían sido los errores y quiénes habían participado en los errores, para no incurrir en ellos nuevamente y que esto no vuelva a suceder. Por desgracia, el señor Feijóo pues hizo dos cosas. Primero, al corto plazo, pues intentó ver si desde ese pupitre del Congreso de los Diputados podía influir de alguna manera en las elecciones de Aragón, pues porque supongo que está nervioso con la posibilidad de que tenga que depender absolutamente para todo de Vox, que es algo de lo que en teoría decía que no quería hacer, y por eso convocó elecciones, igual que en Extremadura, y parece que no le va a salir del todo bien. Pero por otro lado, yo creo que también exhibió una cara que es más real de Feijóo que la que nos quisieron vender cuando llegó. Yo nunca me he creído al Feijóo moderado, porque lo que oía de lo que había hecho en Galicia, desde luego no me inspiraba demasiada confianza, y yo creo que ha demostrado pues lo que desde Euskal Herria Bildu venimos señalando desde hace bastante tiempo, que no hay un Vox malo y un PP bueno, sino que ambos son partes del bloque reaccionario, y que tanto monta tanto el PP como Vox. Si se me permite, casi podría decir aquello que una vez dije desde la tribuna, de que el orden de los factores no altera el fascismo. Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu. Que ha dicho que me ha parecido lógicamente inaceptable, porque es imposible no sentirme o no darme por aludida, ¿no? Cuando ha dicho que el orden de los factores no altera el fascismo, refiriéndose al Partido Popular y a Vox. Y a mí me parece que llamar fascista al Partido Popular pues me parece inaceptable, francamente. No solamente creo que
es vergonzoso tener que escucharlo, sino que además venga de un representante de un partido como Bildu, pues me parece casi una broma de muy mal gusto. Bueno, yo es que creo que que quizá yo entiendo que te sientas yo entiendo, y además entiendo que te sintieras ofendida, porque si hubiera habido una asociación directa del PP con el fascismo, es decir, si hubiera llamado fascista a la gente del PP. Pero yo sí quiero entender. Da igual donde lo coloques. Yo quiero entender, yo no lo he entendido de manera tan oficial, porque pero explico, porque sí es cierto que si al final el fascismo son dos y el fascismo se hace con 1 más 1 y hay una alianza permanente en todo el país que ya damos por hecho. Que recordemos que el PP generó un cordón sanitario con Vox inicialmente. Ese cordón ya se ha roto por completo y en España ya se da por entendido, se da por hecho que si se puede gobernar con la extrema derecha, se gobierna con la extrema derecha. Es que sabemos, intuimos lo que pasará el domingo si gana el PP. Cualquier opinión sobre Vox es un juicio de intenciones. Cualquier opinión sobre Bildu no hay juicio de intenciones. Perdona, Valentina, el Partido Socialista ha tenido que soportar permanentemente y sigue soportando todavía hoy. Lo hemos escuchado Feijóo ayer, hablando permanentemente del gobierno bilduetarra, amigos de ETA. ¿Qué te voy a contar, Valentina? Pero dicho eso, termino ya. Dicho eso, insisto en que yo creo que Óscar Matute iba más bien por la vía de que al final, oye, si apoyas a los fascistas en los gobiernos autonómicos, en los gobiernos locales y en el Parlamento de la Nación, pues evidentemente estás más cerca del fascismo que los demás. Solo un dato respecto a esa relectura del pasado. Cuando el señor Aznar le llamaba Movimiento Vasco de Liberación Nacional a la banda terrorista ETA, Óscar Matute estaba en Euskadi protestando contra la banda terrorista ETA. Eso es un hecho histórico. Y el PP, ¿todo el PP es fascista? No. Ayuso sí. El comportamiento de Ayuso es que es inaceptable. Pero en mi opinión sí lo es. Quiero decir, en términos políticos, fascista? Pues yo le llamo a lo que hace la señora Ayuso. A una señora que ha llegado democráticamente pero ¿qué es esto? Democráticamente llegaron por el fascismo también al poder. Si llamamos fascista todo, nada es fascista. Vamos, me parece que es una... En mi opinión sí lo es. ¡Qué barbaridad! Yo creo que es una barbaridad. Pero vamos, es una barbaridad auténtica, por favor. Un exceso llamar fascista a Ayuso. Vamos. A mí me parece que sí. Yo estoy de acuerdo en que vamos a llamarlo, en vez de fascista, vamos a llamarlo trumpismo. Eso, muy bien. Cada uno lo llama como quiere dentro de los límites del respeto, ¿no? Yo creo que Díaz Ayuso me parece un dato. Yo no he llamado fascista a nadie de momento, creo que no he llamado fascista a nadie, excepto a Vox, que claramente creo que no hay otro nombre para llamar a Vox. Llámalo si quieres, o yo la llamaría quizá neofascismo. ¿Y no se puede llamar a Bildu? Pero perdona. Que han matado a 1.000 personas. Bildu no ha matado a 1.000 personas. Eso es una barbaridad. Bildu, que no condenó durante muchos años los asesinatos, que hay 300 asesinatos todavía sin aclarar. O sea, no, señor. Venga, vamos a salir ya de debates absolutamente superados. Yo sí creo que... Déjame. Vamos a salir de debates superados.